Hola a todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Gracias por vernos, bienvenidos. En el video de hoy veremos qué es la resistencia eléctrica, pero antes de empezar, como siempre, te voy a preguntar y te voy a pedir que pauses el video un momento y pienses qué entiendes por resistencia. Ahora que lo pensaste, estarás pensando en aguante, estarás pensando en firmeza, pero en electricidad, la resistencia eléctrica hace referencia a la oposición de un conductor o un componente a la corriente eléctrica. Seguramente habrás notado que al transportar corriente eléctrica se utilizan cables como estos, recubiertos de un aislante plástico. En este caso tenemos cables. Los cables son los que tienen bastantes alambres en una sola capa de aislante. Cuando hablamos de alambres, hablamos de un alambre individual. Lo que quiero decir con esto es que los materiales metálicos, como el cobre, del que están hechos los alambres generalmente, o los cables que hay en nuestra casa, son materiales metálicos que ayudan a transportar la corriente eléctrica sin oponer mucha resistencia, pero materiales como el plástico, el caucho, el papel, entre otros, son materiales que no permiten la conducción de la electricidad con facilidad, es decir, oponen mucha resistencia a conducir electricidad. Lo que tengo aquí es la representación, como siempre, de un cable conductor de cobre. Podemos notarlo en su color. Lo que pasa cuando la corriente empieza a atravesar un conductor de cobre es que los electrones van pasando de átomo en átomo, como podemos ver. Cuando esto ocurre, hay un efecto sobre el conductor. Este es un efecto de calentamiento. Siempre que una corriente atraviesa un conductor, tenderá a calentarse por la resistencia que presenta. Existen componentes que aprovechan este fenómeno de calentamiento al ser atravesados por una corriente eléctrica. Se trata de las resistencias eléctricas. Seguramente has visto una de estas o conoces una ducha eléctrica. Ellas aprovechan este fenómeno de calentamiento gracias a su componente interno, que es una resistencia, y esta calienta el agua. Aparte de esto, habrás podido ver tal vez un horno eléctrico que usa unas resistencias que cuando se calientan se ponen de un color rojizo como naranja. También en las waffleras o en las sanducheras se utilizan estos componentes, y estos van a ser los primeros componentes que vamos a utilizar en nuestro estudio y en nuestros primeros proyectos. Recuerdo muy bien cuando era niño y desarmaba mis juguetes. Esto es de un módem de Wi-Fi, pero lo que yo veía era una pequeña ciudad. Esta pequeña ciudad que todos vemos, de hecho, es una ciudad con sus edificios y todo, pero esta no es poblada por personitas pequeñas, es atravesada por electrones, como hemos hablado en clases anteriores. Muchas veces, cuando desarmas componentes, vas a encontrar algo como esto. Esta que se ve acá es una resistencia eléctrica. Aquí está pequeñita porque está en el componente. Este hace parte de un control remoto, de carrito a control remoto, pero ya les voy a enseñar en un tamaño más apropiado para que puedan ver. Esto es lo que van a encontrar. Seguramente les han llamado la atención por sus colores, y estos son los primeros que vamos a utilizar. Obviamente el tamaño que está aquí es un tamaño a gran escala, porque las que vamos a utilizar son muy pequeñas. La resistencia eléctrica entonces es una parte muy importante de nuestros circuitos. No solo la encontramos en esta forma, hay unas formas más pequeñas de las que aprenderemos más adelante, y es importante porque nos ayuda a regular la corriente que recorre nuestro circuito. Para nuestro estudio vamos a necesitar diferentes componentes. Dentro de estos encontramos este de acá, que es un multímetro digital. Multímetro porque es multifuncional. Para medir la resistencia utilizamos los ohmios, la parte de los ohmios, que es todo esto que está acá, y la resistencia se mide en ohmios. Para eso utilizaremos el multímetro. Les aconsejo que consigan uno, o más adelante lo pueden comprar en la tienda de Pequeño Tesla también. Este es de los económicos. Por último, vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. El día de hoy aprendimos
que la resistencia es la oposición a una corriente eléctrica. Aprendimos que el metal es un buen conductor y que hay materiales aislantes como el caucho, el papel o el plástico que no son buenos conductores como lo es el metal. De hecho, son tan poco buenos conductores que se utilizan para cubrir las partes metálicas y son llamados aislantes. También aprendimos que cuando un conductor presenta mucha resistencia, este conductor tiende a calentarse. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior con el tema de la bombilla eléctrica. Su conductor tendía a calentarse y emitía luz. Aprendimos también que hay unos componentes eléctricos que están diseñados simplemente para generar una resistencia en un circuito y para regular la corriente que va a salir o que va a entrar en nuestro circuito o que va a circular en determinadas partes de nuestros circuitos. Algunos de estos componentes, no como este, aprovechan la corriente para generar calor, con la cual podemos cocinar, ducharnos. No olviden revisar los archivos de la descripción, ya que allí vamos a encontrar unos documentos que les ayudarán con su estudio. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.